Mae Montaño. Gracias. Señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, qué tranquilidad es poder hablar respaldada en la coherencia y con la conciencia tranquila. Sin lugar a dudas, no han llegado los grandes consensos, al parecer, para la aprobación de una ley que los ciudadanos sienten que su objetivo principal es meterle la mano al bolsillo. Ojalá aquello que se ha dicho en estas últimas intervenciones de quitar todo lo referente a las contribuciones nos permita entonces profundizar en los temas que sí son de interés y que son indispensables en este momento. La reactivación social y económica. ¿Cómo no hablar, cómo no respaldar que es no solamente necesario, sino indispensable disminuir las tasas de interés? Hay que conseguir la disminución de las tasas de interés. Hay que conformar un fondo de garantía estatal para facilitar el acceso al crédito de las micro, pequeñas y grandes y medianas empresas, también de los productores, de las instituciones educativas que así lo requieren. ¿Cómo no respaldar que tienen que bajar las tasas de interés y que deben haber condiciones especiales de plazo para la renegociación o el refinanciamiento de las deudas, especialmente de aquellas que tienen que ver con hipotecas sobre los bienes de las familias ecuatorianas o de los pequeños y microempresarios? O sea, eso hay que respaldarlo, de eso hay que hablar, de las facilidades que hay que darle a los empresarios para sostener y para salvar los empleos. De esos temas, y esos son los temas que nos tienen que llevar a profundizar en la necesidad de presentarle a la ciudadanía una herramienta para reactivar social y económicamente. No creo en el archivo, pero sí creo en la sensibilidad de los distintos grupos políticos que hasta ahora no hemos logrado encontrar los consensos en determinar que hay que sacar todo aquello que sea nocivo en este momento para la gente. Indiscutiblemente, contribuciones, impuestos de cualquier naturaleza son realmente nocivos. Me ratifico en las propuestas que presenté en la comisión respecto de estos temas de reactivación y que lo hice ya en el primer debate. Tengo que respaldar también la propuesta muy bien planteada por el asambleísta Jimmy Candel respecto del área educativa. Todo mi respaldo para esa propuesta. Pero esta vez, si ustedes me permiten, señor presidente encargado y colegas asambleístas, quisiera utilizar estos minutos en hablar de cuál es el escenario que vive el Ecuador. Ya se ha hablado muchas cosas, pero vale la pena recordarlo y resumirlo en este momento en que se da el debate de esta ley y de la ley de ayer. O sea, esa también es impresentable. O sea, querer quitar la autonomía a la seguridad social para tener acceso libre a los ingresos es impresentable. Esas cosas hay que cambiarlas. Decía que en un momento en que el pueblo está golpeado por la pandemia, que afectó su salud, que ha cobrado miles de vidas, que ha dejado al descubierto la inmensa pobreza y hasta miseria en la que viven millones de ecuatorianos, en la que viven la mayoría de los ecuatorianos. Cuando se ha quedado al descubierto la angustia que vive en este momento la clase media, que ve en riesgo sus bienes, su casita hipotecada, cuando esas cosas se viven y se sienten, y sobre todo nos muestran que hay un futuro inmediato que realmente es impredecible, hay que decirlo y hay que recordarlo. Pero además, cuando sobre eso hay la pandemia de la corrupción, cuando los servidores públicos que deberían ser eso,
están succionando ávidamente, con avidez, sin límite, los recursos de los más pobres, porque son los más pobres los que son afectados por la corrupción. Vemos a un gobierno que se muestra desnudo, incompetente, ineficiente, incapaz de llamar al consenso, incapaz de convocar a la unidad, con soberbia, una soberbia que no está ni siquiera respaldada por la fuerza política, que no la tiene, pero también un ambiente de desconfianza y de falta de credibilidad, no solamente en el presidente de la República y su gobierno, sino también en los actores políticos que conforman la Asamblea. Es necesario también, nuevamente, hacer una autocrítica para poder definir acciones concretas en este último año que nos queda en la gestión de este periodo de la Asamblea. La Asamblea no está al margen de las críticas ciudadanas, no está al margen del debate respecto de la corrupción, no está al margen de las exigencias de la ciudadanía para cambiar de rumbo, para que tome medidas que puedan sentirse en la lucha contra la corrupción. Hay un pedido ciudadano, hay una urgencia ciudadana. Y en respecto específicamente del área de salud a la cual me voy a dedicar en estos minutos que me quedan, yo a veces siento inclusive que la ciudadanía puede ser demasiado dura con la Asamblea cuando dice que no hemos hecho nada. Porque hace 9 meses, una mayoría calificada de asambleístas aprobamos un juicio político y censuramos a una exministra de Salud. 9 meses, que es bastante tiempo. Hay que recordar, colegas asambleístas, porque a veces también hablamos de otras instituciones, pero no hablamos de las nuestras. Recordemos que en ese juicio político demostramos y dijimos que el sistema de salud estaba herido de muerte por la ineficiencia, por la incompetencia y por la corrupción. Y determinamos con esa mayoría calificada, efectivamente, si hubieron 44 que responderán por ellos, que no aprobaron ese juicio político y que no creían en el desastre que ya era en ese momento el sistema de salud, tomado por mafias, por redes y por alianzas público-privadas, porque ahí sí funcionaron y siguen funcionando para la delincuencia y para el robo. Para eso sí funcionan las alianzas público-privadas, porque aquí no es que solamente son los funcionarios públicos corruptos, aquellos que son corruptos. Es esta alianza con los privados para desangrar al pueblo ecuatoriano. Y lo dijimos con todas las letras. Y la Asamblea cumplió enviando el expediente a la Contraloría y a la Fiscalía. Es que, colegas asambleístas, un juicio político no es para perseguir a un ministro ni a ningún funcionario. Un juicio político, y la ciudadanía lo entiende así, por eso dice que no hemos hecho nada, porque nos quedamos en la tercera parte o en menos de la mitad de lo que deberíamos hacer. El juicio político es para corregir las ineficiencias. El juicio político es para llegar a los órganos de control y demostrar las responsabilidades civiles y o penales de los funcionarios públicos, de ser así, para que paguen frente a la justicia, para que vayan a la cárcel y que ojalá se consiga que devuelvan lo robado. En el caso de este juicio político en el sistema de salud, donde que demostramos al cansancio lo que había, el Ejecutivo no consideró para nada la información y el expediente de la Asamblea y nos dio una bofetada, nombrando nada más y nada menos que a la señora Andramuño, otra de la misma red de ineficientes y quién sabe si de otras cosas. No corrigieron absolutamente nada. Y la señora Andramuño demostró en el inicio de esta crisis que efectivamente era o menos que inoperante, o una persona poco seria, porque solamente cuando se fue pudo denunciar que no tenía los recursos. La Contraloría en el mes de septiembre del año pasado dijo que estaba haciendo auditorías especiales en salud. Han pasado 9 meses y no conocemos sus resultados. Y la Fiscalía no ha dicho, esta boca es mía. O sea, no conocemos los resultados, 9 meses. Entonces, colegas asambleístas, señor presidente encargado, y ojalá que el presidente de la Asamblea también me esté escuchando.
Pero en estos temas de la salud también salen nombres de asambleístas que están ligados, según dicen las denuncias, al reparto de hospitales. De esos hospitales de los que ahora nos escandalizamos por los actos de corrupción. Es necesario porque creemos que efectivamente eso no puede ser cierto, porque eso sí sería absolutamente criminal. Que representantes del pueblo hayan recibido como pago de favores políticos cuotas de hospitales para poner administradores, amigos y familiares que ahora están ligados a estos actos de corrupción que han jugado con la salud, con la vida y hasta con la muerte de los ecuatorianos. La Asamblea tiene que entonces tomar acciones concretas si es que quiere contribuir a la lucha contra la corrupción, ganar, yo no sé si imagen en este momento, pero por lo menos autoridad moral para hablar, para respaldar nuestros discursos que a veces son acalorados y apasionados y qué bueno. Pero, señor presidente de la Asamblea, cordialmente le solicito que usted tome dos medidas puntuales. Una, exigir a la Contraloría y a la Fiscalía que rindan cuentas respecto de qué sucedió con el expediente enviado hace 9 meses. Nosotros somos el órgano de control. Aquí no hay autoridades protegidas ni privilegiadas. La Asamblea tiene que exigir cuáles fueron los resultados de esas investigaciones y si se determinaron responsabilidades penales respecto de los casos planteados en el expediente. Pero además, señor presidente, no podemos jugar con la imagen de la Asamblea y de los asambleístas. Es necesario solicitar a la Fiscalía una investigación profunda respecto de si existen asambleístas que están ligados a los actos de corrupción en los hospitales ecuatorianos. Así hay asambleístas, si hay asambleístas, o quién fue la autoridad que repartió a estos hospitales como cuotas. ¿Y quiénes son? Porque de ser así, la Asamblea tiene que hacer esa autodepuración que no ha podido realizar hasta ahora. Hay que solicitar a la Fiscalía una investigación profunda para que todo sea transparente, para que todo quede claro, para que nadie juegue con la imagen de los asambleístas, ni en las redes, ni en los medios de comunicación. Esta es la hora de la verdad, y ahí sí, la famosa frase que hasta ahora es vacía y que hay que darle contenido. Investigación profunda, caiga quien caiga. Muchísimas gracias, señor presidente y colegas asambleístas.